Crecí pensando que uno en la vida debía siempre mostrar su mejor cara, dar lo mejor de sí en todos los aspectos, en lo personal, en lo familiar, en el amor y también en lo laboral. Y aunque constantemente en la vida me fui encontrando con personas que no tenían la misma filosofía, personas llenas de ego, personas envidiosas, algunas llenas de odio. Aún estando cerca de estas, siempre traté de seguir por la línea que se me enseñó en la casa. Los valores que mis padres me mostraron me sirvieron como ejemplo. Y aunque siempre fuimos muy pobres, el estatus económico no define lo que llevamos en el corazón, en los pensamientos y sobre todo en nuestros actos. Pero ya siendo un adulto, no voy a negar que haberme inundado de diversidad de personalidades sí llegó a moldear un poco mi perspectiva de la vida. Entendí que a veces la vida es una guerra, que hay que sacar las garras, las armas para luchar, para defenderse sobre todo. Pero de toda esa jungla humana, de lo que representa la sociedad, conocí a una bonita mujer, de nombre Dulce. Ella trabajaba en una tienda cerca donde yo vivía. Constantemente yo iba a comprar, que los frijoles, el kilo de huevo, leche o refrescos. Y me gustaba mucho ir para poder verla, para contemplar la bella mirada que tenía. Y sabía que si quería conquistarla, iba a estar complicada la competencia, pues Dulce tenía novio, y además, muchos jóvenes iban nomás a verla. Todos queríamos tenerla como novia, pero poco a poco fui haciendo mi estrategia. Pero las cosas se dieron por naturaleza. Fue para un día que estaba yo comprando, y en eso se metió un tipo, un tanto alcoholizado, de esos que andan pidiendo dinero para ajustar una caguama. Pero en eso el tipo le faltó el respeto a Dulce, y eso yo no se lo permití. Aunque yo no sabía pelear, me armé de valor, le metí un puñetazo al tipo. La verdad es que lo agarré desprevenido, y nomás azotó al piso. Dulce se asustó y me preguntó si yo estaba bien. Me abrazó, como tratando de protegerme, pero ahí sentí ese calor de su cuerpo, de su presencia, y sabía que éramos el uno para el otro. A partir de ahí nos hicimos buenos amigos. A veces que yo iba a la tienda me quedaba platicando, obvio a escondidas de su novio. Y yo sabía perfectamente que el cariño estaba surgiendo entre nosotros, pero ninguno de los dos se había atrevido a decirlo. Pero fue para un momento que llegué a comprar a la tienda y Dulce la encontré llorando. Recuerdo que al entrar a la tienda, ella estaba escuchando un disco de Los Temerarios. Y ahí estaba, en la tienda sin clientela, llorando a escondidas, con timidez. En cuanto llegué le pregunté qué le pasaba y ella me respondió: «No me pasa nada, Julio. Simplemente terminé con mi novio, pues ya andábamos mal. Tuve que decirle que ya no lo quería. Pero no quiero contarte mis tristezas. Mejor dime qué vas a llevar». Al notar que Dulce estaba triste, le pedí algunas cosas que necesitaba y nos quedamos platicando. Ahí me empezó a contar de que ella sentía que ya no quería a su novio. No le parecía justo retenerlo simplemente por costumbre. Y yo sabía que se estaba abriendo el camino para mí. Y pues, poco a poco, un día con confianza la invité al cine. Dulce aceptó, y en su día de descanso la llevé. De ahí nació una relación, un noviazgo que me tenía muy contento. Pero también estaba emocionado, porque aunque era mi primera novia, yo tenía mucha ilusión de casarme, y sabía a la perfección que no necesitaba a otra mujer. Dulce era la indicada. Pasaron como 6 meses y nos casamos. Fue una boda civil, muy sencilla. Yo siempre fui de una situación económica complicada, y Dulce también, pero aún así, el amor nos tenía ahí presentes, uno en la vida del otro, con mucho amor. Como éramos muy jóvenes, no pensábamos en tener hijos pronto. Queríamos esperarnos hasta después de que tuviéramos 25 años. Tanto Dulce como yo éramos de la misma edad, y en ese tiempo teníamos 21. Pero ya con todo esto,
Nos fuimos a vivir ahí cerca del barrio, como a 2 colonias. Dulce dejó de trabajar. Aquel patrón ya no la quiso así casada, porque decía que luego le hacía mal las cuentas. Pues en fin, me tocó ser el que proveía los gastos. A Dulce le tocaba quedarse en casa, a hacer los quehaceres, la comida, y solamente en días muy específicos. Aquel patrón la citaba, pero a veces era 1, 2, 3 días al mes. Le daba un poco de paga y eso también nos ayudaba. Nuestra vida era bonita. A mí me encantaba estar con Dulce, pasar tiempo con ella, hacerle el amor cada vez que podía. De verdad que era un encanto. Era de esas mujeres de los que uno puede enamorarse para toda la vida. Y con el tiempo Dulce también fue haciendo amistades, sobre todo con una vecina llamada Yolanda. Yolanda era bonita, sin embargo, tenía algo en su actitud. Era muy retraída, como que muy tímida. Yo sabía que ella pasaba tiempo en casa con mi esposa Dulce. Se la pasaban viendo telenovelas. Ella le ayudaba al quehacer. Era una chica muy extraña. Ella tenía un trabajo de mediodía y por las tardes se la pasaba con mi esposa. Cuando yo llegaba de trabajar, Yolanda se iba. Ella sentía que podía llegar a incomodar, pero un día yo le dije a mi esposa que yo no tenía problema. Si ellas la pasaban bien, pues entonces podían tener esa amistad libremente. Y fue para una noche de viernes. Yo llegué de trabajar. Allí estaba Dulce con su amiga Yolanda. Y recuerdo que olía muy rico. Estaba cocinando mi mujer algo. De hecho, ya había terminado. En cuanto llegué, me pidió que me lavara las manos porque iba a servirme la cena. Aquello era un guisado bien delicioso. Llevaba su arroz, su pan que estaba toreado con ajo al comal y como postre un arroz con leche, el mejor que hubiera probado. Yo felicité a mi esposa por tal hazaña. ¡Guau, Dulce! La verdad es que ahora sí te luciste. No sabía que tuvieras tan oculto ese talento para la cocina. De verdad que te mereces todo mi cariño. Te amo, mi vida. Mi esposa se chiveó un poco, pero terminó diciéndome la verdad. No, Julio, te agradezco los halagos, pero la verdad es que yo no cociné. Quien cocinó fue Yolanda. Verdad que tiene un sazón exquisito. Nos alegra que te haya gustado. Me da gusto que por fin hayas comido algo decente, no las cosas tan extrañas que yo hago para ti. Yo vi cómo es que Yolanda se sonrojó. Ella era de tez blanca y se puso roja como jitomate, como si le hubiera lanzado un halago o un cariño. Ella se quedó muda un momento y después confesó que su madre era quien le había enseñado a cocinar así. Su mamá, la señora Margarita, tenía un negocio de comida, en el cual ella le ayudaba por las mañanas. Ahí encontré ese detalle interesante en esa mujer Yolanda, pero aún así, les puedo asegurar que ella no me llamaba la atención. Fueron pasando las semanas. Aquella amistad entre mi esposa y Yolanda se hacía cada vez más frecuente. Y a mí me convenía que fueran amigas porque Yolanda luego cocinaba cosas muy ricas. Ella sabía cocinar carne, sopas, caldos, infinidad de tipos de guisados. Y yo era el más feliz. Incluso hasta subí un par de kilos de peso. Pero dentro de todo aquel ritmo de felicidad, amistad y alegría, de pronto las cosas empezaron a oscurecerse. Fue para una noche que mi esposa Dulce de pronto se levantó vomitando. Vomitaba y vomitaba. Y también tenía diarrea. Aquello era muy agresivo, un síntoma muy fuerte. El problema es que no teníamos un fondo de ahorros para médicos, para ocasiones o emergencias. Aquello nos tenía muy preocupados. Y en cuanto pude la llevé a una clínica ahí cercana. Sin embargo, para ese momento la condición de mi esposa ya se veía grave. Ella había adelgazado mucho, estaba ojerosa, muy pálida. Ella prácticamente no dormía porque siempre tenía dolores, vómitos y demás. Aquel día nos acompañó Yolanda. Ella me ayudó a bajarla del taxi. Ahí como pudimos la metimos a la clínica. Ya estando ahí, los médicos empezaron a revisarla. Aquello parecía grave. Las expresiones del médico me asustaban y no era para más. La cuestión es que le mandaron a hacer unos estudios. Le tomaron sangre, muestras de orina y también de heces fecales y nos pidieron que regresáramos en un par de días para que por fin nos dieran un veredicto. Fueron momentos de tensión.
Mi esposa estaba en cama y Yolanda estaba ahí, ayudándola. Le servía comida, la atendía, la llevaba al baño y la bañaba, como si se hubiera convertido en su enfermera. Incluso dejó de trabajar con su mamá en el negocio de comida para estar bien al tanto de mi esposa. Yo estaba preocupado. En mi trabajo no me daban servicio de seguro social, por lo tanto, la salud de mi esposa era una moneda al aire, pero las cosas se complicarían más. Cuando los médicos nos dieron el diagnóstico, era necesario hacerle un ultrasonido, y cuando se lo hicieron, confirmaron junto con los resultados de los laboratorios que mi esposa tenía unos problemas renales muy avanzados y también un problema grave en el hígado. Aquello era solucionable solamente con trasplantes, pero en las condiciones económicas en que estábamos y la situación de mi esposa, no nos auguraba que le diera tiempo como para soportar todas aquellas operaciones. El médico nos dio medicamentos solamente para aliviar síntomas, pero aquello no solucionaría el problema. Teníamos que confiar en Dios y en las circunstancias. Por eso es que regresamos a casa, sintiendo una derrota. Mi esposa Dulce estaba muy asustada. Ella tenía miedo, estaba aterrada de morir, de que la muerte nos separara. Yolanda estuvo ahí apoyándola. Ella siguió al pie del cañón. Sin embargo, la vida no estaba de nuestro lado, y mucho menos la mano de Dios. Por esto es que, para una noche de jueves, ante Yolanda y ante mí, mi esposa exhaló su último aliento de vida. Aquello fue una sensación tan extraña, una imagen que tengo muy presente en la cabeza. El ver cómo es que mi esposa partía de este mundo fue un golpe muy doloroso, sobre todo porque comprendí que a veces en la vida el dinero es muy importante, pues te puede comprar la salud y con esto la felicidad, porque del momento en que mi esposa murió, me convertí en un hombre muy triste. Me sentía humillado, no pude darle lo necesario para mantenerla con vida. Aquello me avergonzaba, me sentía aplastado por la vida y por las circunstancias. Empecé a beber, quería olvidarme. Sin embargo, de entre todo aquel infierno de remordimientos, apareció una especie de ángel, un ángel de nombre Yolanda. Yolanda me cuidó, mientras yo estaba embriagado ahí sin trabajo, dejándome morir. Ella me llevaba de comer, ella me limpiaba la casa, incluso a veces me llevaba a la cama arrastrando para que durmiera. Si no fuera por ella, yo hubiera muerto. Ella de verdad fue un ángel, estuvo ahí en mis peores momentos, con una lealtad inquebrantable. Poco a poco me fui dando una levantada, empecé a reaccionar, a entender que la vida debía continuar, que era doloroso lo que le pasó a Dulce, pero a ella no le hubiera gustado verme así. La compañía de Yolanda se fue haciendo más constante. Ella me llevaba de comer, me apoyaba, me daba consejos de fortaleza y tuvo mucho que ver para que yo consiguiera nuevamente un empleo. Ahí me di cuenta de que Yolanda se había convertido en un pilar en mi vida, que era la mujer de soporte que siempre había buscado. En esos instantes yo había olvidado ya a mi difunta esposa. Le guardaba su respeto, pero era inevitable sentir lo que había en mi corazón. Era amor por Yolanda. Y fue para una ocasión. Fue un día de Navidad. Yo estaba solo. Estaba deprimido y no quise ir a casa con mis papás y con mis hermanos. Simplemente quería estar ahí, tomarme unos tragos tranquilamente, pero en eso llegó Yolanda a tocar. Llevaba una charola con pavo, espagueti y puré de papa. Me lo ofreció y yo la invité a pasar. Pero en eso yo tenía muchas ansias. Ella iba arreglada y se veía hermosa, y tuve que soltarle una pregunta. ¿Por qué eres así conmigo, Yolanda? ¿Por qué me cuidas tanto? No somos familia ni somos nada. Y te voy a ser bien franco. Yo siento que estoy enamorado de ti. Eres una mujer muy dulce. Me tienes encantado. Lo único que te pido es que me comprendas. Quizá a lo mejor tú no buscas nada conmigo, pero si es así y si me lo permites, yo te quiero hacer feliz. Quiero darte lo mejor de mí. Quiero compensarte por todo lo que me has ayudado. Por favor, déjame intentarlo. Yolanda se puso nerviosa, se sonrojó.
Hizo una sonrisa que a mí me paralizó, pero me moví lentamente hacia ella y le robé un beso. Ella me lo correspondió, pero después se retiró. Me dijo que eso no estaba bien, que Dulce había sido su amiga y sentía que la traicionaba. Esto no es traición, Yolanda. Yo te quiero y sé que tú también a mí, y no creo que Dulce quiera verme triste toda la vida. Por favor, dejemos todo en el pasado y comencemos tú y yo. Para mí lo eres todo ahora y no pienso dejarte ir, al menos que tú lo quieras. Tampoco te voy a detener, simplemente quiero que me digas la verdad. Volvimos a besarnos, la tomé de la cintura y al oído con timidez, Yolanda me dijo que me amaba, que no sabía en qué momento había pasado, pero que me amaba con todo su corazón. Aquel beso se convirtió en algo más. Las prendas iban cayendo, mientras que el pavo y el espagueti se iba enfriando. Ahí en el sofá, recuerdo que yo terminé sentado y Yolanda encima de mí. Fui descubriendo su cuerpo, todo lo maravilloso que había dentro de aquella mujer que me había robado el corazón. Entre besos y caricias, fui probando de sus labios, de su pecho, de la cintura y un poco más abajo. Aquello era una locura. Yo me sentía completamente enloquecido, enamorado. Aquella sensación y el sentimiento era mucho mayor, incluso de lo que había sentido antes por mi esposa difunta. Entre movimientos y caricias, aquel momento se convirtió en una hoguera de amor, en un momento inolvidable. Ni siquiera el frío de la temporada nos afectaba. Nosotros éramos un fuego que era imposible de apagar. Nunca te vayas de mi lado, Yolanda. No quiero perderte, no a ti. Eres tan especial que, si a ti te pasa algo, yo quiero morirme. Yo no quiero vivir. Yolanda me abrazó. Aquello fue un momento de mucho amor. Me sentía tan pleno, tan feliz. Sentía que había vuelto a nacer. Al principio ocultamos esa relación, pero poco a poco las cosas se nos fueron saliendo de las manos. Y esto no nos exentó de que la gente empezara a hablar. Los vecinos rumoreaban de que Yolanda era una trepadora, una aprovechada, que había buscado la oportunidad para conquistarme. E incluso había quien decía de que Yolanda era una bruja, que había sacado a mi esposa Dulce a la mala, que de alguna manera la había matado. Aquello era difícil de asimilar, sin embargo, tuvimos que hacer a un lado todos esos comentarios, porque de otro modo, si le hiciéramos caso a la gente, nunca hubiéramos sido felices. La mayor parte del tiempo lo pasábamos en mi casa. La mamá de Yolanda no le decía nada. A ella no le importaba que su hija anduviera metida en la casa de un hombre. Es como si esa mujer la apoyara. Y es que no les he comentado que Yolanda me ganaba con 3 años. Era un poco mayor, y en aquel lugar donde vivía y para el tiempo, a esa edad una mujer ya se consideraba que estaba quedada, que difícilmente encontraría marido. Había mucha presión social, y quizá eso también hacía que la madre de Yolanda tuviera ciertas flexibilidades. No sé si esto que les contaré sea bueno o malo, sea un acto de hipocresía o de traición, pero un día, para el 2 de noviembre, como acá en México se celebra el Día de la Muerte, fuimos a la tumba de Dulce. Fuimos Yolanda y yo, tomados de la mano. Llevamos un ramo de flores y lo pusimos ahí. Estuvimos rezándole y platicándole con ella, pidiéndole una disculpa y de alguna forma permiso para poder ser felices. Yo en ese momento no sentí nada, ni siquiera un poco de paz, pero al transcurrir el día y llegar la noche, cuando me fui a dormir, dentro de mis sueños recuerdo perfectamente que allí en mi casa se encontraba mi difunta esposa Dulce. Ella me tomaba de la mano y me guiaba paso a paso, dentro de la casa y después fuera de esta. Cruzamos la calle y recorrimos un par de casas. Entramos a la casa de Yolanda, la cual tenía la puerta abierta, y al entrar, aparentemente no había nadie. Incluso la puerta no tenía llave, pero anduvimos por ahí, indagando, y llegamos al cuarto de la madre de Yolanda, y ahí había una especie de gaveta. Yo nunca había entrado a ese cuarto,
pero me generaba mucha intriga el hecho de que Dulce me indicara esa gaveta. ¿Para qué sería o con qué razón? Pero ella me daba la indicación de que era algo que debíamos saber solamente ella y yo. Me desperté muy asustado. Yo no sabía qué hacer, qué pensar. Pero pasaron algunos días. Y finalmente, cuando tuve posibilidades de ir a la casa de Yolanda, estábamos viendo una película. Su mamá no estaba, pero de pronto dieron las 8 de la noche y era la hora en que pasaba el camión de la basura. Yolanda se puso a recolectar y con las bolsas en mano salió. Tenía que ir hasta la esquina de la cuadra porque por ahí pasaba el recolector. En ese momento fue que aproveché. Empecé a indagar rápido en la casa y recordando la habitación que me mostró Dulce en el sueño, fue ahí que abrí la puerta de la habitación de su madre. Aquella tenía una veladora encendida y dejaba ver perfectamente una imagen de la Santa Muerte, pero para mi sorpresa, pese a que yo jamás había entrado ahí, se encontraba la gaveta que Dulce me enseñó en aquel sueño, en aquella pesadilla. Rápido fui, la abrí. Aquella no tenía llave, y ahí mismo se dejaban ver algunas cosas que eran realmente horribles, cosas que hasta la fecha no me pude explicar. Pero les cuento, ahí dentro había un frasco pequeño, tenía como miel, una sustancia transparente y muy espesa, y dentro, flotando, se encontraban 2 fotografías, muy visibles. Una era mía y la otra era de Yolanda. Había también esparcidas como especie de morusas de flor, de pétalos de rosa o no sé de qué. Aquel frasco estaba cerrado y estaba también enlazado con un moño de color rojo. A un costado había un pequeño morral y cuando yo lo abrí, dentro había un montón de ceniza y también dentro de la ceniza había una fotografía de mi difunta esposa Dulce. Indagando un poco más en esa ceniza había un papel. En ese papel venía el nombre de Dulce completo con su fecha de nacimiento y también una frase que decía: polvo eres y en polvo te convertiré. Aquello me empezó a dar escalofríos, era brujería. Y también había algunos objetos, eran pequeños goteros. Leí uno y tenía una etiqueta de que eran gotas para el amor, amansaguapos o algo así. Había otras gotas que para abrir caminos, otras gotas para atraer el amor. ¿En dónde me había metido? No tenía idea. Lo peor es que me di cuenta de que el amor que sentía por esa mujer había sido creado con brujería, que también con brujería habían destruido la vida de Dulce. Por un momento no supe qué hacer. Escuché pasos de que Yolanda se acercaba y tuve que cerrar todo y regresar, fingir. Estaba muy asustado y cuando Yolanda me preguntó por qué estaba así, le dije que se me había salido una araña debajo del sillón, que tuve que agarrarla y echarla a la calle, que yo tenía un poco de miedo a los insectos y hasta eso es que Yolanda me creyó. Tuve que regresar a mi casa, ya era tarde. Y durante toda la noche estuve pensando en qué hacer, si ir a consultar con una bruja, con una curandera, porque aquello que me habían hecho era maldad, era un acto aberrante y oscuro. Sin embargo, al día siguiente no sé qué me pasó. Yo tenía miedo, pero voy a sonar muy estúpido al decirles de que empecé a sentir más miedo por perder el amor de Yolanda que por miedo a que ella me hiciera daño. Miedo por lo que le hizo a Dulce. De hecho, no sé si es por el hechizo o qué está pasando, pero todo lo que viví con Dulce en el matrimonio se me ha ido olvidando, como si hubiera sido una persona que jamás conocí. Honestamente, siento un amor inevitable, una ansiedad muy fuerte cuando siento que Yolanda está lejos, cuando me imagino en el simple hecho de dejarla. Siento que estoy en un callejón sin salida, porque a veces cuando me armo de valor y quiero hacerme una limpia o dejarla atrás, el deseo se vuelve tan fuerte que de inmediato la necesito cerca para hacerle el amor. Aquello es espantoso, porque hoy, a la fecha, ya han pasado un par de años y ya tenemos un hijo. Destruir esa relación puede costarme muy caro, puede alejarme de mi hijo.
y eso me tiene un poco más confundido. No sé qué hacer en esta situación. Me siento atrapado en algo sin salida, porque sé que ese amor no es bueno. Sin embargo, en mi pecho lo siento como algo de lo que dependo para vivir, algo que me da el oxígeno día a día, algo con lo que si no lo tengo, terminaré muriendo. Hasta la fecha no he hecho algún trabajo de limpia o algo para revertir eso. Incluso ni siquiera se lo he mencionado a Yolanda. Ella no sabe que yo ya sé, que estoy enterado que me está haciendo brujería. Pero el problema es que no encuentro el valor para confrontar eso, para confrontarla, para destruir ese hechizo. Siento que estoy condenado a vivir al lado de una bruja, una que honestamente me trata muy bien. Jamás me ha ofendido o me ha faltado el respeto. Eso también me confunde, porque si ella quisiera el mal para mí, estoy seguro que ya me hubiera acabado, ya me hubiera destruido, pero al contrario, me trata como un rey. Y eso es algo que me aturde, pero también me gusta. Sé que me juzgarán de tonto o de pendejo si ustedes quieren decirlo así, pero esta es la realidad que estoy viviendo. La brujería me tiene atrapado en sus garras y no tengo idea de cómo voy a salir de esto, porque si yo salgo, también debo sacar a mi hijo. Creo que no es bueno que él sepa que su mamá es una bruja, que es capaz de todo. Sé que al final me convierto en un cómplice de brujería para matar, pero honestamente no tengo fuerzas para nada, simplemente para seguir estando a los pies de esa mujer, para seguir amándola, porque aunque todo esto es terrible y doloroso, en el fondo también siento que soy feliz.